Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanón. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en SQC, Somos lo que conversamos, desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión, en su muy bonita y bien instalada sede en Santiago. Bueno, estoy con mis contertulios de siempre, Patricia Arancibia Clavel, historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones. Hola, Pati, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Fede? Muy bien, pues. Don Luis Eduardo Escobar, economista, candidato a doctor en historia, asesor de empresa. En economía. Bueno, en historia también. En historias varias, eso puede ser. Asesor de empresas. Hoy día no tenemos con nosotros a Sergio Mico, pero ya volverá. Y aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, Juan Antonio Guzmán, ingeniero civil industrial, doctor en ingeniería y presidente de la Comisión de Desarrollo Eléctrico, CADE, que terminó su función hace algunos meses y entregó su informe. Y de más está decir, porque vamos a conversar de energía, de electricidad, de competencia en el rubro, de carretera eléctrica, de matriz energética, todas esas cosas que parecen un poco áridas, pero son muy importantes para Chile y para su desarrollo. Así que nos convoca en esta tertulia de hoy. ¿Disparas tú? ¿Te gusta disparar primero? Disparo yo. Bueno, para mí es un gusto que esté el señor Guzmán aquí con nosotros en esta mini tertulia. Y yo quisiera preguntarte, Juan Antonio, ¿qué pasó con ese gran informe? Se ha hablado, aparte del tema de ENERSIS, que está bullante, se ha hablado súper poco, dejó de hablarse, diría yo, de todo el tema eléctrico de Chile, de sus necesidades después de Hidroaicén y de todo lo que significó el año pasado esta conversa de la necesidad de energía para el futuro, y como que quedó todo ya escondidito debajo de la alfombra, no se sabe nada, y tengo entendido que ustedes entregaron un informe muy serio y no sabemos qué pasó con él. Pero antes de que Juan Antonio conteste eso, tal vez sería bueno que nos explicara qué fue el CADE, quiénes participaron y lo convocó el presidente Piñera, claro, en este gobierno. Pero yo creo que sería bueno tener ese contexto para poder... Para poder, ya. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el problema de energía es un problema que es de mediano plazo y no inmediato. Y eso hace que las cosas no tengan la urgencia, si bien tiene una importancia muy grande. Pero la necesidad real o la contingencia de una falta de energía es una cosa de unos 3 años más. Por lo tanto, desafortunadamente, eso permite que uno pueda pasar estos años sin que la luz se siga prendiendo, ¿cierto? Ahora, yo en ese sentido creo importante destacar lo que hizo el presidente, es que siendo un problema de 3 años más, haya hecho la convocatoria de esta comisión, que fue constituida por 15 personas, bien transversal. Había gente, exministros del gobierno de la Concertación, había un par de personas que escribieron la ley eléctrica a principios de los 80, había gente del mundo de la ecología, había gente de las universidades, expertos en energía, así que yo diría que fue bastante transversal y trabajamos 6 meses, tuvimos más de 100 reuniones, recibimos más de 100 aportes, porque se invitó a un montón de gente a exponer, digamos, sus puntos de vista, etcétera, muchos de ellos muy valiosos, y de eso, digamos, después de este trabajo se hizo este informe que es bastante técnico, y tal vez por eso que no tiene mucho, tal vez... Difusión. Se entregó hace como un año más o menos. A fin del año pasado, o sea, unos 6 meses, 7 meses más o menos. Y de ese informe y de otros aportes, porque es importante que el tema de la energía no es un problema ni de esta comisión ni de este gobierno, es un problema del país. O
sea, si no hay energía no funciona. Yo un poco en broma decía que la comisión nuestra recibió un apoyo más importante de la ciudadanía cuando hubo un apagón en septiembre del año pasado. Entonces, una cosa es discutir que no hay energía y otra cosa es que se apague la luz. O sea, que y se de viva en verdad carne la luz propia. se puede apagar, o sea, no es una amenaza. ¿Cuánta es la necesidad energética anual adicional que tiene un país como Chile que está creciendo? Yo he escuchado 8%, 10%, ¿es tanto? El crecimiento es entre el 5 y el 7. Nosotros simulamos con eso, con 5, 6 y 7, porque los que no les gustan los proyectos de energía hablan de que puede ser el 4 o el 5, Ya, y pero los que les gusta que hablan del 7 o el 8. Pero yo creo que entre medio está. Pero en 10 años se duplica. Eso, exacto, y menos también. En menos de 10 años se publica. Mira, la realidad es que se necesitan al año 2020, aquí tengo las cifras, las traje un torpeo. Porque Muy bien. Viniste preparado. Al año 2020 necesitamos 8.000 megawatts adicionales. Para darte ¿Y una hoy día idea, tenemos? Hoy día tenemos 15.000, una cosa así. O sea, Casi la prácticamente mitad. un 50% Más. de aquí a pocos años. Pocos años, Y con demora en construir los proyectos. Un proyecto termoeléctrico, si uno lo parte desde que se toma la decisión hasta que se entrega la primera cantidad de energía, son 4 años muy apretados. Y si es hidroeléctrico, 7 años. Eso sin ninguna de las dificultades que los proyectos hoy día tienen. O sea, suponiendo que tienen todo, llegar y operar. Y Juan Antonio, para que entendamos los que no sabemos de energía, ¿qué pasa si no se logra tener esta cantidad, sean 4, 5, 6, 7, 8% anual adicional? ¿Qué pasa? ¿Se apagó al tiro? ¿Decae el crecimiento? ¿Las industrias no tienen...? Tú racionalizas el consumo por la vía de hacer cortes programados. Nosotros, cuando yo estaba en el sector eléctrico a cargo de una de las empresas generadoras, nos tocó ir a Argentina. Argentina tenía 6 horas de cortes diarios. Y eso es lo que pasa. Eso te influye Pero en la producción, ¿no? Te influye tremendamente en la producción, pero también te influye en la contaminación, porque lo que ocurre es que mucha gente se compra un motorcito, le echa petróleo diésel, digamos, y genera su propia. En Buenos Aires tú caminabas por las calles centrales y veías las tiendas con estos motorcitos en la calle, generando. Entonces, el tema es caro, es contaminante, ¿no es cierto? Y tampoco te alcanza para todo el tiempo, porque no todas las personas tienen la capacidad de comprarse un motor generador. No, y echar a andar una industria grande con un generador... Imposible, o sea, es posible, pero te demoráis carísimo. mucho y es carísimo. ¿Y cuáles fueron las, para que terminemos de entender antes de ver, sí. cuáles fueron las principales conclusiones que se le entregaron al gobierno, al presidente de Chile, para que haga algo? ¿Cuáles fueron las Mira, principales? la primera conclusión es que este es un problema que debe ocurrir entre el 2015 y el 2017. ¿Y por qué esa variación? Porque depende mucho de la lluvia. Chile tiene una cantidad de hidroelectricidad, ¿no es cierto?, que depende de si hay o no hay lluvia, importante. De manera tal que si hay años secos, como han sido estos, tú tienes que generar mucha electricidad con carbón, básicamente con gas. Si tienes mucha lluvia, vas a usar básicamente hidrología. Entonces, si nos tocan años secos, el problema lo tenemos en el 2015. Si nos tocan años normales, al 2016. Si nos tocan años lluviosos, al 2017. No, la vuelta de la esquina. Pero claramente no es este gobierno. Por eso que yo hacía el comentario, digamos, de que creo que es importante haberlo hecho, porque esto es puro costo. Entonces, para efectos de políticos. Es importante si se hace algo. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones es que si se hace algo concreto, sí, digo. Primera cosa es si se mantiene o no la política que hay vigente, porque mucha gente dice, mire, no hay política energética. La verdad es que hay política energética, porque a uno no le gusta, pero eso es otro cuento. Fundamentalmente tú tienes que mantener la seguridad de suministro, tienes que tener eficiencia económica y tienes que tener sustentabilidad ambiental. Entonces esos 3 elementos constituyen la base y quienes desarrollan los proyectos del sector privado. Y el sector privado en prácticamente 30 años ha respondido. Fíjate que en los últimos 20 años se ha cuadruplicado la cantidad de energía que se ha generado nueva, producto de proyectos. O sea, Y ahora están frenados, ¿no? bueno, el problema que hay hoy día y la razón por la cual se hizo esta comisión es cuáles son las dificultades que hoy día atraviesa la industria eléctrica. ¿En inversión? No, en no concretar los proyectos, ¿no? Un dato. Hoy día de los proyectos aprobados que podrían construirse, está en construcción solo el 10%. O sea, hay un 90% que no parte. Y no parte básicamente por problemas de permiso,
por problemas ambientales y por problemas de las comunidades, por problemas territoriales, ¿no es cierto? Y además por problemas de la ley de concesiones, que cuando tú vas a construir, los dueños de los terrenos se sacaron la lotería, creen algunos, entonces judicializan los proyectos y dicen, mire, yo no dejo pasar la línea si usted no me paga tanto, y como yo considero que eso es lo que usted me debe pagar, me voy a un juzgado, pido una orden de no innovar y se atrasa el proyecto, 1 o 2 años. Para darles una idea, si no viene la hidroelectricidad de la 10ª y la 11ª región, y no lo pongo solo como Hidroaicén porque Hidroaicén es solo una fracción de la cantidad de energía que se puede traer, y una fracción que es cerca de un cuarto, hay 3/4 adicionales que se podrían traer. Eso significa un mayor costo del orden del 8 a 9%. Si se atrasan 1 año los proyectos, significa un sobrecosto del 20%. O sea, más, a ver, eso más sería del bueno doble. que lo explicaras más en detalle. A ver, ¿cómo lo del sobrecosto? O sea, Salió el economista. sobrecosto significa... No, para que la gente lo entienda, porque si no... Significa que mantener una construcción parada es terriblemente caro, porque la empresa constructora tú la contratas sobre la base de un periodo de tiempo. Si a la empresa constructora tú le dices, mire, no puede construir, ellos tienen la gente contratada, tienen las máquinas compradas, tienen los gastos generales que operan igual, entonces eso es un taxímetro muy grande, además de que dejas de ingresar dinero por 1 año. Todo eso significa llevar el costo de la inversión de un proyecto eléctrico con un costo del 20%. Ustedes le explicaron, perdón que vaya aquí al grano. Yo quería... Si darle- estoy hablando muy- No, muy quiero ir técnico, al grano, al en contrario. torno a hasta qué punto, digamos, los grupos ecologistas que han ido surgiendo en el último tiempo se pueden hacer responsables a posteriori de que nosotros nos quedemos como país con una deficiencia tan grande en energía que tengamos que sufrir los costos, digamos, de Argentina, que tú mismo señalas, o que tengamos que sufrir justamente una situación más dramática todavía en el aire, usando motores, etcétera. Entonces, a mí me preocupa quién se hace responsable de esto. Pero eso es motivo de otra sesión de este programa, porque yo que soy ecologista, yo tengo la misma pregunta que tú. O sea, yo creo que no hay responsabilidad, y eso es muy grave. No, pero lo que pasa es que cada actor juega su rol y es la sociedad y las instituciones las que tienen que ir regulando, ¿no? Bueno, ese Pero a ver, yo pero creo que ¿quién ese asume la responsabilidad No, de que no podamos grabar este No, pero, programa? por ejemplo? pero esta discusión no ocurre en todas partes del mundo, no es privativa de Chile, digamos. Yo creo Las que el instituciones problema tienen que funcionar, como el decía problema que el plantea No, Federico dice es, que no, es pero- cuál es el mecanismo social y político por el cual esta cosa se Judicial y resuelve. social, Exacto. e institucional. Y yo creo que esa es una parte de la discusión donde el CADE, por su naturaleza, Eso- tal vez no lo consideró, no sé. No, nosotros consideramos, mira, dentro de los capítulos que se tocaron, aparte de la parte más técnica, de A mí me desarrollar los gustaría, modelos... sin perjuicio de eso, así brevemente, Juan Antonio, ¿cuáles fueron las principales? No todas las conclusiones, porque no tiene que decir las principales en relación con La eso. principal ¿no? conclusión es que si se sigue manteniendo la actual política que ya mencioné, ¿no es cierto? El sistema se abastece de la energía que el país requiere. Y eso es lo que llamamos el escenario negocios como siempre, ¿no? Se usó la expresión inglesa business as usual, ¿cierto? Por lo tanto, los problemas ocurren que si la institucionalidad que existe no se cumple, es decir, si un proyecto tiene los permisos pero no se le reconocen los permisos, si un proyecto está cumpliendo con lo que la ley establece, pero hay un juzgado que establece una orden de no innovar y lo atrasa, entonces esos son los problemas que en definitiva ponen en riesgo la construcción de las centrales y por lo tanto el abastecimiento de la población. Pero eso es un riesgo que siempre va a existir porque cada actor en una sociedad compleja tiene derecho a usar y a hacer valer sus Depende, pretensiones, porque- ¿no? Claro, pero el bien siempre de que se haga todos. responsable, como decía la Patricia. Pero bueno, Porque si el punto es el siguiente, tú no vas a obtener nunca una política energética con unanimidad de la población. No, claro. Nunca. Siempre, lo que tú tienes que buscar es un consenso de mayoría. Y una vez que tú tienes ese consenso de mayoría, independiente que todo el mundo tiene el derecho a hacer valer su opinión y sus puntos de vista, si tú estás cumpliendo aquello que ha sido acordado por la sociedad en forma mayoritaria, que es la institucionalidad que se debe cumplir y respetar por todos, ¿no es cierto? Tú tienes que permitir que se cumpla.
Lo que tú no puedes permitir es decir, mire, ¿sabe qué más? Yo respeto todo en la medida que se haga lo que yo quiero. Eso se llama la tiranía de las minorías. Estamos de acuerdo, pero, eso significa... pero este acuerdo mayoritario, ¿cuáles son los pilares? Pero ya sabemos los pilares que es el sistema... mantener la política que existe e impedir la judicialización y la paralización de las obras contra la legalidad vigente. Ya, pero ¿qué adicional a lo que ya existe que hay que velar porque se cumpla, como dices tú? Pero te la pongo muy sencillo. Mira, uno de los problemas principales... Por ejemplo, la carretera eléctrica, como adecuar tarifas... No entiendo hacia dónde va, porque el tema... No, porque si una comisión se reúne durante tantos meses con prohombres expertos en la materia... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Que la preside un especialista Está una amiga en mía la en la materia. comisión, Oye, así que me y si interesa que me dice a defenderla. mí, yo soy presidente, vicepresidente, sigan haciendo lo que han hecho durante los últimos 30 años, preocúpese que se cumpla nomás. Es raro, ¿no? No, estáis Lo que se entendiendo está todo mal, diciendo pues, Fede. es que hay que tomar medidas legislativas, normativas y reglamentarias que en definitiva aclaren situaciones, y voy a poner el caso de las concesiones para la línea de transmisión. Hoy día la ley te dice que tú puedes construir la línea de transmisión y dejas en manos, si no hay acuerdo en el precio que se debe pagar como una forma de compensar al propietario, ¿no es cierto? Tú vas a unos tribunales de hombres buenos y ellos zanjan cuál es el precio. Eso es lo que establece la ley y así se construyó todas las líneas que hoy día existen. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 5 a 10 años? Ese es más o menos el rango. Que en definitiva, ciertos jueces, ¿no es cierto?, y ciertas cortes, aunque la ley dice eso claramente, frente a los reclamos de grupos minoritarios y básicamente propietarios que quieren sacar más dinero de la servidumbre, si digamos las palabras como son, ¿no es cierto?, les piden a los jueces que decreten órdenes de innovar mientras ellos recaban toda la información. Eso siempre se puede lograr, ¿no es cierto? Tú eres abogado, lo sabes mucho mejor que yo. Y eso significa retrasar un proyecto a lo que explicaba antes, a valores que te pueden significar. La central que tiene Gener en Ventana le costó $100 millones de sobrecosto. Entonces, lo que hay que hacer ¿Y eso se traspasa al usuario final? Por supuesto, pues al final lo pagamos todo. Entonces, la empresa te va a cargar los costos de inversión y operación, y eso es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que clarificar la ley de manera tal que frente a determinados vacíos legales que les permiten a la judicatura tomar decisiones que atentan contra lo que la ley establece en el espíritu, ¿te fijas? Tú hay que aclarar la letra de la ley. Y eso es lo que se está haciendo a través de una ley que se va a enviar al Parlamento y que tú le dices, mire señor, reclame todo lo que quiera, tiene todo el derecho. Pero lo que no puede tener el derecho es a paralizar la obra con un tremendo perjuicio para la empresa y al final para el consumidor. Hay O sea, proyectos... es el tema de la casa de la Avenida Osa, ¿te acuerdas? Exactamente. Es el ¿Y tema. existe proyecto de ley ya? Hay dos proyectos. Hay un proyecto que está en el Parlamento hace 1 año y medio, 2 años, que precisamente tiende a mejorar estos procesos judiciales. 1. Y ya 2, entró al Parlamento. Eso, está hace 2 años. Ah, ya. Y tú sabes que las cosas del Parlamento no son todos los fluidas que uno quisiera que fueran. Es que la gente tiene que conversar, ¿no? Yo no estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo que es Tú un dato. avalas en la Es demora, un querido dato. amigo, ¿no? Y lo segundo, hay un proyecto de ley Y consecuencia de la comisión. que consecuencia de del la informe. comisión que se ha denominado la carretera eléctrica, porque en realidad es más completo que A eso, eso que en el quería fondo llegar. Ahí dice, mire, ¿sabe qué más? El sistema requiere un tronco, un sistema troncal de transmisión, ¿no es cierto?, para poder llevar energía de distintas partes. Pero además se necesitan ramales, porque no sacan nada con la pura cosa central. Ese es un aporte de la Comisión, más allá de fortalecer ciertos mecanismos institucionales que impidan el atraso, como dices tú, en fin, que funcione mejor el sistema. Pero lo nuevo o más nuevo... Es el tema de la carretera. Carretera. Sí, el tema de la carretera dice relación con que si tú piensas que tenemos un sistema interconectado entre Cochrane y Arica, ¿no es cierto?, porque se van a conectar los dos sistemas, ¿cómo tú estableces la construcción de un sistema troncal cuando tienes que pasar, por ejemplo, entre Puerto Montt y Santiago hay 3.000 propietarios? ¿Te fijas? Si tú empiezas
a ir a los tribunales y cada propietario, no sé si todo, pero una parte importante va a poner juicio, esto es imposible. Entonces, el proyecto dice, tenemos que buscar un mecanismo mediante el cual el Estado, te fijas, tú garantice el que se va a poder construir. La famosa carretera eléctrica. La famosa carretera eléctrica. ¿Y algún otro y ahí se... Sí, oye, pero es se que supone esto, que eras el moderador. No, es que esto Federico va a ser- Se llevó el programa para la casa. Me parece que es un tema que le gusta que le mucho. gusta mucho, Se llevó el no programa paramos, para la casa. no nos dejamos. me comprometo con ustedes, queridos contertulios, a no hacer más preguntas. Ya, Pero una qué última. bueno. Aparte de la carretera Anota, eléctrica, otro aporte de esta comisión para que se convierta en trámite legislativo, en iniciativa. Yo te diría que en trámite legislativo no. Lo que nosotros hemos discutido temas, por ejemplo, como la iniciativa legislativa del 2020, que hoy día hay un subsidio para las energías renovables no convencionales que te subsidia hasta el 10% de la generación al año 2024, con un valor que es bastante importante en términos de dinero, digamos. Entonces, el 2020 dice, en lugar de tener un 10% al año 24, aumentemos un 20% al año 20, por eso que se llama la ley 2020. Nuestra sugerencia, digamos, es que había consideración de los modelos matemáticos que simulan cómo va a ser el consumo y cómo va a ser la entrada de nuevas centrales. La verdad es que vamos a llegar entre un 15 y un 17% al año 2024. Entonces, una ley que no tiene más de 3 años, que está recién empezando a operar, cambiarla, más te genera ruido en el sistema. Te fijas que una continuidad necesaria para ver si efectivamente está funcionando, toda vez que vamos a llegar a valores muy parecidos al 20%, vamos a llegar a un 17, 18%, veamos si efectivamente eso ocurre. Entonces, nuestra recomendación es, dejemos que la ley que existe, muy recientemente promulgada, opere y no entremos a cambiarla. En sistemas de inversiones grandes, como son los eléctricos, cualquier ruido en el sistema genera incertidumbre. El que haya el 90% de los proyectos aprobados que no estén en construcción es fundamentalmente por incertidumbre. Sí. Incertidumbre en si voy a poder no construir, si los permisos van a ser o no respetados, si van a judicializar los sistemas y me van a rechazar la obra, ¿te fijas? Ese es a lo que apunta fundamentalmente. Si alguien cumple con la legislación, con las normas, con los reglamentos, esto puede llevar adelante su inversión, como en cualquier otro rubro. Antes de irnos a corte, porque tú vas a ir a corte, me imagino. Luego, ¿no? después de que interactuemos un poco. Yo hace un par de meses, creo un mes atrás, hice una, obviamente, muy buena entrevista para Antonio Guzmán. Y es verdad que era muy buena. Era muy buena, nada más que porque el entrevistado es bueno. Pero le pregunté algo que a mí me dejó dando vuelta y me gustaría que lo explicitaras bien, porque muchos creen que si el Estado empieza a tener una participación más activa en todo este tema, que es un tema nacional, es un tema de Estado en definitiva, podrían mejorarse las cosas. Y uno tendiera a pensar que un hombre liberal como tú estaría en desacuerdo de que el Estado, digamos, asuma responsabilidades que subsidiariamente pueden hacer los privados. Entonces, no sé si la pregunta es... Es que la pregunta, tú me la contestas automáticamente diciendo siempre que los privados pudieran subsidiariamente hacerlo. Claro. Los privados subsidiariamente tienen dificultades para hacerlo y por esa razón es necesario tomar ciertas medidas que va a intervenir el Estado, en las cuales, si tú me preguntas a mí si eso a mí me escandaliza, no me escandaliza porque en muchas cosas el Estado tiene participación, entre otras cosas en el mismo sector eléctrico, en todo el sistema tarifario y regulatorio. Entonces, lo importante es que el Estado no entre en un rol más allá que es regular, controlar y supervisar que en definitiva... Sí, la carretera eléctrica estatal no. No, es que la carretera eléctrica va a ser el Estado el que va a entregar las concesiones, pero va a licitar su construcción y va a licitar su operación. Porque eso además abarata el costo. Porque si tú eres empresario ¿Qué es el problema? Mira, hay un teorema en economía que se llama el teorema de Coase, que dice de que efectivamente que importa poco, lo que argumentaba él es que importaba poco quién tuviera los derechos de propiedad. Si acaso uno de los 3.000 propietarios a lo largo de la carretera o el derecho de la gente que quiere construir la carretera eléctrica de pasar por encima de los 3.000, que daba lo mismo. Lo que la discusión teórica y práctica llevó a la conclusión es que en realidad sí importa quién tiene los derechos de propiedad. Porque si es
uno de los 3.000 o cualquiera de los 3.000, para ponerlo correctamente, entonces te pueden encarecer brutalmente el costo de llegar a una solución que sea razonable desde el punto de vista social. Entonces, el Estado tiene el papel, y ahí es donde yo creo que Patricia tiene que tener cuidado, y a lo que apunta un poco Juan Antonio, creo, es que el Estado tiene que tener cuidado de asignar los derechos de propiedad o de llegar a una solución tal que minimice el costo de llegar a la solución óptima. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el CADE? Si es que entiendo bien, y si estoy mal, Juan Antonio, tú me corriges, pero lo que están proponiendo básicamente es decir, mire señor, aquí tenemos que tener un sistema parecido al de concesiones, ¿no? Donde el Estado decide por dónde, de acuerdo a las normas que se den y los acuerdos sociopolíticos que sean necesarios, por dónde van a transitar las torres eléctricas, porque finalmente, si todos queremos consumir más electricidad, y a medida que sube el ingreso per cápita, está demostrado en todas partes del mundo que aumenta el consumo de electricidad, es necesario poder tirar postes, ¿no? Postes postes grandes para la gran carretera y postes chicos, ojo, y esto es súper importante. Para personas como tú que van a contaminar un poco la Patagonia. Pero espérate un segundo, porque hay una cosa que es súper importante, y postes chicos para las carreteras laterales, porque todas las fuentes de energía eléctrica alternativas, Sobre todo la hidroeléctrica hacia arriba, ¿no? Sobre todo las hidroeléctricas, Hacia la cordillera. pero también las eólicas y todo eso, necesitan poder interconectarse a esta cosa. Eso significan postes chicos, digamos, entre comillas, postes chicos que tienen que llegar de alguna manera ramales ferroviarios, digamos, que tienen que llegar a este troncal. Ya, pero no, siguiendo la lógica de los trenes, no es un ferrocarril del Estado. Es decir, el Estado ayuda a que se construyan las pistas, las líneas de tren en sentido asigna global. los derechos de propiedad. Porque no tiene la plata, a no sé que tú quieras, digamos, quitar. Cambias lo que decía Juan Antonio, cambias incertidumbre por riesgo. ¿no? La quiera... incertidumbre de que un tipo te puede tener parado, pero que tiene a que poder ver, calcular cuáles son los riesgos pero técnicos podría de la ser que operación. tú quitaras plata para vivienda, para educación, para dedicarla, digamos, a algo que pueden hacer los privados. No, si el punto está, ¿Está vamos a seguir después del corte. No, se lo vamos a pagar igual. Ajá, Da lo mismo, el punto es, sí, y esto para la vuelta del corte, es si este diseño permite o va a permitir una mayor competencia. Y así lo dejo anunciado. Oye, nos vamos a un corte. Muchas gracias. Somos Lo que Conversamos desde la Universidad de Talca en su sede de Santiago. Gracias. Estás viendo Somos Lo que Conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos Lo que Conversamos. Hola, estamos de vuelta acá en Somos Lo que Conversamos, SQC, desde la Universidad de Talca. Y con nuestro distinguido invitado, don Juan Antonio Guzmán, experto en temas eléctricos y que presidió la Comisión de Desarrollo Eléctrico CADE. Y bueno, ya hablamos suficiente del CADE, sus principales conclusiones, ya empecemos a entrar a materia política y de modelo. Entremos a chutear el arco. Exacto, empecemos a jugar. Todo esto fueron los prolegómenos, ¿no? Entonces, hablemos un poco de competencia. Dicen que Chile paga de las energías más caras de Latinoamérica. ¿Será por falta de competencia, Juan Antonio? Lo que la primera pregunta y la segunda es junta. Lo que se va a presentar legislativamente después del trabajo de la comisión va a permitir más competencia y por lo mismo eventualmente precios más baratos, si es cierto que la falta de competencia mantiene los precios altos. Toquemos el tema competencia, el tema precio alto de manera distinta, porque creo que tienen formulaciones diferentes. El tema de la competencia hay que distinguir generación, de transmisión, de distribución. Generación, hay 3 empresas que tienen el 80% o más de la generación y sería bueno que hubieran otros actores. Ya. Pero el que no haya más actores, ¿no es cierto?, es básicamente
por lo que hablamos en los primeros 20 minutos, que es la incertidumbre de la inversión. Si hoy día los que ya están instalados tienen los problemas que tienen, ¿te imaginas tú un inversionista extranjero que viene de afuera y pregunta, mire, ¿y cómo es el tema de los permisos? Ah, bueno, usted le da los permisos, pero después no se cumple. Y se le puede demorar 2 o 3 años y eso le significa a usted tanto más plata. Entonces, pero si todo se eso ahuyentan los nuevos pero inversionistas. si se Por cumpliera, supuesto, habría por supuesto. desafiantes, como le llaman pero en la ley. Sí. Oye, pero Federico, si de hecho los hay con proyectos aprobados que no los concretan. Y no los concretan porque tienen miedo, te fijas tú, a no poder llevar adelante los proyectos en los tiempos que ellos han estimado. Generación, ¿Por qué? distribución. Estoy hablando de generación. En materia de transmisión, no tiene ningún sentido hacer 2 líneas troncales, ¿no es cierto? Porque si ya con una tenemos un montón de problemas y con 3.000 propietarios tendríamos 6.000, ahí el problema se multiplica, no al doble geométrico. Entonces, ahí lo que se hace por la base de la licitación. Y de hecho hay empresas que participan de estas licitaciones si el Estado fija una franja, fija una cierta cantidad de potencia que se puede ser transmitida por esa línea, tú invitas a la transmisión, al igual que en las concesiones, Sí, si y eso se hace competitivo. Si eso se hace, habría más competencia en ese... Y eso la hay, de hecho la hay. En las líneas que se han licitado en los últimos años, ha habido competencia y ha habido precios más baratos. ¿Y ha bajado los precios? En la medida que Bajar el precio de la transmisión, de la ese transmisión. tramo. Pero al final, aguas abajo debiera llegar al consumidor más barato, pues, ¿no? Sí, que claro, no, es que, pero es que- la transmisión es un porcentaje re chico. Sí, ese es el O sea, problema. de lo que te llega a ti en la cuenta, el 60% es generación. Transmisión debe ser un 10 o 12% y el resto es distribución. Por lo tanto, la transmisión lo que te importa es licitar al que te la construye más barato. Y que te la construya más barato depende también del riesgo. Porque si yo soy un constructor de línea y yo digo que esta línea la puedo construir en 2 años, pero con la incertidumbre que tengo de los permisos, le voy a poner que me demoro 4. Y eso significa más caro. Y eso lo hacen todos. Y en ¿no? distribución. Distribución, el tema todavía es más complicado porque es un monopolio. O sea, y por eso que existe un sistema de tarificación. ¡Qué palabra, y de- Maduro! Oh, para todos los liberales. Sí, ¿También para ti? Estamos por hablando supuesto. con la verdad. Pues, Por ¿para supuesto. qué le vamos a disimular? Son Porque monopolios no regulados. tiene ningún sentido que a tu casa llegaran 3 2 postes. cables. ¿No es cierto? O sea, ahora, lo que sí tiene sentido es que tú tengas libre acceso a esos cables. Y puedas tener distintos proveedores que te digan, mire, yo le pago al dueño del cable un valor por la transmisión para llegar a la casa del usuario. Por supuesto, esto es mucho más posible en los usuarios grandes, ¿no es cierto? Cuando tú tenías una casa con 10 kilowatts, la verdad es que la diferencia va a ser re poca. Y para eso existe una regulación bien específica que te tarifica y te garantiza una determinada tarifa. Pero al final del día, ¿qué hay que hacer para que bajen las tarifas eléctricas? Producir Bueno, más básicamente energía. generación, porque te Claro, estamos pues, diciendo ya. que 2 60, tercios el costo 60 es generación. Y eso significa, entonces, ¿por qué es caro? Vamos al término. O sea, primero, ojalá entraran más actores, pero para que entren más actores tenemos que eliminar el tema de la incertidumbre, que es lo que se va a hacer con los proyectos de ley. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos 2, 3 años, diría yo? Porque si nos remontamos 10 años atrás, hasta antes que nos cortara el gas Argentina, teníamos los precios más baratos de la región. O sea, y ahora tenemos, no sé si los más caros, pero dentro de los más caros. Porque se ha producido lo que se llama una tormenta perfecta. ¿Qué es lo que es la tormenta perfecta? Primero, que nos cortó el gas Argentina. Y tuvimos que cambiar la generación eléctrica con un gas que era barato, ¿no es cierto?, por petróleo líquido. Y el petróleo líquido es mucho más caro. Y además subió de precio. El petróleo valía, no sé, por $60 el barril, llegó a costar 140. O sea, subió 3 veces o 2 veces y media. ¿Te fijas? Entonces, nos cortaron el gas barato y nos obligaron a cambiarlo por un combustible más caro. Y además ese combustible más caro subió de precio. ¿Te fijas? Y además de eso, tuvimos que se atrasaron las centrales por todos los temas que hemos hablado, entre otras cosas, se judicializaron las construcciones, se decretaron órdenes de no innovar, los grupos ambientalistas pusieron presión y rechazaron todo esto. Entonces, atraso, más cambio de combustible más caro, le agregas tú la guinda del postre y tuvimos sequía.
Entonces, no podemos generar con electricidad. Si tú sumas todos esos factores, o al revés, hagamos el ejercicio de decir, supongamos que los años hubieran sido normales, supongamos que hubiéramos podido tener generación a precios razonables y no tener que haber sobrepagado con petróleo caro. Supongamos de que no hubiera habido atraso, tú tendrías un precio súper razonable. De hecho, el precio que ha habido, para poner los números, digamos, el año 2011, por ponerte un valor, tuvimos costos de energía del orden de $150 por megawatt hora. Llegó hasta 250, pero eso puntualmente, o sea, como valor promedio, ese debe haber sido el valor. ¿Cuánto es el valor si tú hubieras incorporado estos elementos que digo yo de normalidad? Tendrías 80, 90, o sea, la mitad, o un poquito más de la mitad. Entonces, eso en la medida que tú tengas nuevas centrales, que incorporen más competencia, que no tengan una sequía terrible, que puedas sustituir la generación cara para llegar en un costo a largo plazo que es un poco más de la mitad de lo que hay hoy día. Es decir, pareciera que la pregunta no debiera hacérsela a Juan Antonio, pero se la tengo que hacer porque él recibió en la comisión a mucha gente y tiene que haber escuchado también las opiniones en contra a esta cuestión que lo que me pasa a mí que es tan obvio, es de una obviedad tan obvia lo que hay que hacer, que me parece ridículo que haya gente que se oponga a una cuestión que es favorable a todos. Y lo que estamos pensando y buscando obviamente es bajar al máximo el precio de la electricidad y para eso necesitamos más competencia. Con garantía de suministro. Con garantía de suministro. Porque tú no sacas nada con tener un precio barato si no hay. Si no vamos Entonces, a ser como la ¿cuál empresa es? de telefonía móvil. Entonces, la pregunta, aunque sea, porque aquí veo que no hay nadie que tenga esa capacidad para responder. No, lamentablemente ninguno de nosotros tiene generación Claro, eléctrica. pero No ¿cuál somos es cosas raras aquí al paso. pero ¿cuál es el argumento o los argumentos que tienen aquellos que se oponen a esto obvio? No, hay varios. Para eso tenemos un invitado. No, pero mira, el argumento más sencillo es decir, uno, tú puedes no necesariamente necesitar tanta mayor generación si tú ahorras energía. Entonces tú dices, mire, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y ahorramos? Que es cierto, o sea, si se ahorra, tú no necesitas generar mucho más. Pero es que ahorrar no es tan fácil, ¿no es cierto? Y esto es como la típica cosa colectiva cuando uno dice, ya ahorremos, pero tú vayas a la casa del que dice ahorremos y que toda la luz se prendía. Es como el gallo que cuando le dicen que no haga funcionar la leñera o la chimenea en la mitad del invierno cuando hay contaminación, le echan a andar igual. Además, porque la producción industrial es la gran consumidora y ahí no se puede ahorrar. Pues, sí, también se puede ahorrar. Es un problema de regulación. El segundo argumento... pero pueden haber ahorros importantes. O sea, de hecho, los países europeos han reducido el consumo respecto del crecimiento del PIB. Pero irse para abajo, por debajo de la tasa de crecimiento. Claro, pero ese va a crecer más lentamente. Y el segundo argumento tal vez el más fuerte es decir, mire, en lugar de producir con hidroelectricidad y de producir con termoelectricidad de carbón, que es contaminante, ¿por qué no usamos las energías renovables no convencionales? Quiere decir energía solar, energía eólica, el viento, biomasa, etc. Estamos llegando a un buen punto. Él hizo su tesis doctoral. Bueno, y el primer libro de recursos renovables en Chile lo hice yo el año 83. Yo dediqué gran parte de mi carrera profesional a trabajar en energías renovables no convencionales, de que lo conozco muy bien, y me encantaría que se pudieran usar en mayor volumen. Claro. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Uno es que el sol no sale todo el día. Sale 22 horas. Hoy día no salió ni uno. Y hoy día no salió. Entonces, el viento no sopla igual los 365 días del año, ni sopla igual las 24 horas del día. Entonces, son, en el fondo, generaciones que requieren un respaldo. O sea, vivir solo del sol y del viento es imposible, en ninguna parte. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que tienen que ir de a poco, irse complementando, además que son más caras. Entonces, más caras y no tienen lo que se llama un factor de planta, es decir, una disponibilidad permanente como los tienen las centrales térmicas, las centrales hidroeléctricas, no sé cómo tienen embalse, es necesario que entren como una fracción del total del sistema. Entonces, pero claro, tú puedes argumentar y hacer toda una serie de ejercicios académicos y decir, mire, pero el sol en el desierto de Atacama, el viento no sé dónde. Había consideración de que esas mismas centrales también tienen problemas.
Hay una central eólica de viento en Ancud que no puede entrar por oposición de los grupos ambientalistas. Y qué feo es, en todo caso, claro, esa porque cosita. además, o sea, todo... ¿Cuál debiera ser la es matriz? mucho menos feo que la base de la matriz energética, entonces hidroelectricidad. La base tiene que ser hidroelectricidad Claro. porque la tenemos. Ese es un don Hay de un, la desnivel, naturaleza. hay un desnivel geográfico en Chile que permite, ¿no? Como me dijo una vez un suizo, mire, ustedes tienen el embalse más grande del mundo, es toda la cordillera de los Andes. Todos los años usted se le acumula una cantidad de agua ahí gigantesca, úsenla de la mejor manera. Y cae en un desnivel Con una importante. altura importante. Segundo, también la hidroelectricidad tiene variabilidad y por lo tanto tú tienes que tener un respaldo térmico, que ojalá no se use poco, pero tú tienes que tenerlo. Y ese respaldo térmico que te minimiza la variabilidad de las lluvias, también te permite suplir la falta de sol en la noche cuando hay. ¿Y energía nuclear? La energía nuclear, ya. Pero esos son los principales argumentos. La energía nuclear Perdón. Pero por favor. está hoy día un poco interdicta, ¿no es Yo cierto? sé, pero- por Después de el Japón. tema de Japón. Japón, claro. Ahora, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que, y una de las recomendaciones que nosotros dijimos, independiente que hoy día no esté bien vista, es una tecnología en la cual nosotros como país no podemos estar ajenos. Tenemos que tener recursos humanos, profesionales calificados que entiendan y sepan en qué minuto, ¿no es cierto?, las tecnologías van a ser capaces de ser más seguras y más limpias. ¿Y eso es ciencia ficción? No, no es ciencia ficción, porque hoy día existen a nivel de investigación, por ejemplo, centrales nucleares, que primero no contaminan porque usan como combustible el desecho de las antiguas. Y segundo, uno de los graves defectos de las centrales nucleares es que cuando se salen de control, tú no puedes pararlas. Y eso es lo que pasó en Chernobyl y puede venir una explosión, etc. Los nuevos procesos de generación de los eléctrica años nuclear, tú los cortás como un motor de un auto. ¿Te fijas? Entonces, con un control muy seguro y con no contaminación, es una cosa ¿Y que es más barato? no sé si ahora, mucho más barato. Mucho más barato. Oye, y así como para construir, Porque hay que tener para Pero construir yo entiendo, Juan Antonio, que por ejemplo en la Unión Soviética, yo leí en alguna parte, en Rusia hoy día en realidad, hay barcazas que son nucleares, de generadoras nucleares. O sea, aquí se ha argumentado en contra de la energía nuclear porque dice que la escala es demasiado grande. Pero uno ve submarinos nucleares, ve estas barcazas en la Unión Soviética, entonces uno dice, Bien hecho. pero tienen sus problemas, pues, ¿de qué se hablamos hunden, cuando pues. hablamos del tema de la escala? No, o sea, Claro, que se cae. lo que tú dices es muy cierto. O sea, originalmente eran muy grandes porque tenían medidas de seguridad muy difíciles. Por ejemplo, un operador de central nuclear, que a mí me tocó conocer en Estados Unidos, no tiene ninguna profesión. O sea, tú dirías, ¿cómo? O sea, el señor salió del colegio y se fue a la central nuclear. Y bueno, ¿y qué es lo que hace? Bueno, pasa 11 años siendo entrenado en la propia central. O sea, no es un problema que tú puedas aprender en la universidad, lo aprendes ahí mismo. Entonces, claramente se hacían cosas muy grandes y con mucho encapsulamiento. Eso ha ido cambiando y hoy día tú tienes centrales, como tú dices, de un Ya. tamaño mucho más, entre Sí. comillas, amigable. A mí, yo creo que lo de la energía nuclear daría para un Sí. largo Sí, programa, bueno. porque, y como no Además, está, yo no soy y como no especialista. está dentro de las recomendaciones del CADE, dejémosla para el próximo. Ya. Pero antes a nosotros nos gustaría entrar un poco en ENERSI y la responsabilidad de los directores, cosa que está hoy día encima de la mesa. Pero antes, te voy a hacer una pregunta que hay gente que me la ha planteado en sentido común, yo nunca he sabido responder y como tú eres un especialista lo hago. El gran consumo de energía es la Son las minería, mineras, ¿cierto? claro, sí, claro, yo La he oído ese minería. cuento, Entonces, el punto es, ¿por qué si para construir un gran mall en algún lugar tiene que haber medidas de mitigación, que calles, que puentes, en fin, que está muy bien, ¿no? Para que el ciudadano pueda seguir viviendo? ¿Por qué si llega una minera, que es un tremendo negocio, que resiste todas las medidas de mitigación necesarias? Hoy día. Hoy día, bueno, Hace pero estamos hablando de- 5 no siempre años ha sido atrás, igual. hace 10 años atrás, era un pésimo negocio. Ya, pero hoy día. Entonces, si va a entrar una minera que va a necesitar la cantidad de electricidad para mover una ciudad completa, en vez de quitársela al país completo que inmediatamente empieza a necesitar más rápido crecer su cantidad de generación eléctrica, ¿por qué no ponerle como medida de mitigación? Ah, usted va a instalarse aquí, en ese cerro, va a sacar no sé cuántos miles de millones en minerales. Bueno, instálese su central eléctrica, pues ya.
lo hacen. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. No, pero muy insuficientemente, por algo tan... Es que eso de nuevo, te fijas, aquí hay cuentos Ya, que se cuentan que no son ciertos. Ya. Un poquito de Y es como ignorancia. el cuento de decir, mire, vamos a tener todo con energía solar y energía del viento. Sí, cuando se viene la noche no hay sol. ¿Te fijas tú? Ahora, hay sistemas que te permiten acumular, pero son carísimos. ¿Ah? Bueno, cuento corto. La gran parte de la minería, no sé, más del 80% está en el Norte Grande. El Norte Grande tiene superávit de abastecimiento. ¿Y por qué? Porque, como decía Luis Eduardo, las grandes mineras han puesto sus propias plantas que además le han permitido a las ciudades abastecerse y respaldarse con las centrales que han construido las mineras. Te lo digo yo porque yo hice una, o sea, o dos. Ya, entonces no, estamos no te estoy hablando de un cuento, estoy hablando de la verdad. Estamos Entonces, despejando este mito urbano. Este mito urbano. Bien exacto. despejado. O entonces. mito nortino, digamos. O sea, porque obviamente una minera no puede correr el riesgo de quedarse sin su energía, energía. pues, Entonces, no, para no, ellos es demasiado grave el no contar. Entonces, no es un problema de filantropía o de buen ciudadano, es un problema que el riesgo y la pérdida que pueden tener es enorme. Entonces, construyen sus propias centrales. Y por eso que tú tienes superávit en el norte. Ojalá hubieran mineras en el centro, te aseguro que no tendríamos menos problemas. Y la carretera energética que ustedes plantean es de Arica a... Nosotros planteamos que sea a todo lo largo y precisamente... Para aprovechar esa energía. Exactamente, Para para interconectar los Claro. dos Ya. sistemas y el superávit que hoy día hay en el norte te permita llevar al norte chico, que está en la parte central del sistema interconectado, ¿no es cierto? Y de esa forma compensar, ¿no es cierto?, de alguna manera la falta de generación que hay en el centro. Quería entrar a lo que, perdón, Problemas de energía. a lo que decía Pero Federico. ese otro programa. Las platas se van a ocupar en Chile, ¿o no? Tú has Las sido platas- Pero qué sé yo, Espérate. no soy ni accionista. A ver, ni pero empleado en el- tú eres director de varias empresas. Entonces, es súper importante aclararle a la gente cuál es la responsabilidad de esos directores, primero, y segundo, en el caso que nos convoca, es decir, ENERSI, hasta qué punto los directores son responsables de haber dejado pasar a la Junta de Accionistas una decisión de la envergadura que tiene que tomar la Junta cuando se reúna, que la traspasaron, digamos, para después de septiembre. Que yo no quiero opinar de las conductas de otras personas porque no, No, me de corresponde. personas. Yo no soy la No eres no un soy juez. no soy Catón el censor. Pero yo te diría que tú tienes dos problemas en el caso del aumento de capital de ENERSI. Uno que es un problema de fondo y otro que es un problema de forma. El problema de fondo dice relación, primero, si es o no bueno el que haya el aporte de activos a una empresa chilena, de activos dentro y fuera de Chile. La respuesta es, yo pienso que sí, porque está fortaleciendo una empresa nacional que va a ser mucho más potente, ¿no es cierto?, que si no tuviera esos activos. Ahora, la pregunta es, ¿esos activos están valorizados a un valor que resulta atractivo? Porque cuando dicen, mire, que esto no es una cuestión, yo hago y si lo aportan en $1.000 millones en negocio, es decir, champaña para todos, ¿no es cierto? Entonces, la dificultad no está en si es bueno o no es bueno, la dificultad está en si la valorización es la que corresponde, es la correcta, es la que los accionistas de verdad quieren. Por lo tanto, el problema de fondo es, el negocio no es malo, el negocio tiene que ser valorizado en una forma tal que sea conveniente a la empresa. Una cosa, es el fondo. La forma es que se hizo de una manera tal, ¿no es cierto?, que no hubo una consulta que no tiene que ver con los directores, tiene que ver con los accionistas, porque al final son los accionistas los que toman las decisiones y estas cosas las compañías y la sociedad anónima no se tratan en los directorios quienes tienen que velar, ¿no es cierto?, porque en definitiva el interés social, es decir, como le vaya a la empresa, le vaya bien, ¿no es cierto? Esto es una cosa que tiene que ver con socios, nos conviene o no nos conviene como dueños de la compañía. Y eso creo yo que no hubo la interacción, consulta, pongan ustedes el nombre que quieran, entre el socio mayoritario, ¿no es cierto?, y los socios minoritarios que se representan, ¿no es cierto?, por la AFP, que yo creo que legítimamente hicieron ver su punto de vista y de hecho la superintendencia y por lo tanto las instituciones funcionarias, ¿no es cierto?, pusieron el dedo en la llaga y decían, mire señores, esta cosa tiene que revisarse de esta forma. Y yo creo que eso es bueno.
Del comportamiento de los directores no me voy a pronunciar. Si no queréis pelar, es una lata el tema, vos. Pero por lo menos se entiende. No, pero se entiende. Yo creo que hay un aspecto. Yo creo que a este país le hace falta, fíjate, más el análisis de lo que es correcto, incorrecto, de cómo se ven las cosas que los pelambres. Yo creo que para los pelambres están en el programa de farándula. Este no es un programa de farándula. Pero hablando de las cosas. Oye, Luis Eduardo finaliza el programa con una pregunta ahí capciosa, contundente, decisiva, difícil. Bueno, no sé si acaso es tan difícil, pero una de las críticas que se ha hecho y que no tiene que ver con Enersis propiamente, digamos, sino que es un tema mucho más general y sobre el cual, con tu experiencia, yo creo que sería útil tener tu reacción. Se ha criticado de que la gente, hay personas que son directores de Enersis y que a su vez son directores de la bolsa. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que ahí hay un conflicto de interés o...? Sin ánimo de correrme, la verdad es que no tengo todos los antecedentes como para poder pronunciarme. Yo creo que por distintos motivos, digamos claramente, la Polar y otros, ¿no es cierto?, el tema gobierno corporativo ha estado muy en la palestra y muy en la discusión, y no es malo que esté. Muy bueno. Yo creo que es una forma de transparentar la conducción de las empresas, más aún empresas que tienen como accionistas la AFP, que en el fondo somos todos los que cotizamos en la AFP, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es bueno. Pero creo que tampoco hay que sobreexagerar, en el sentido de que tú pongas tal cantidad de regulaciones y de cortapisa a la gestión que en definitiva circunscribes el quehacer de los directores a cumplir las formalidades, las normas y las reglas y no a preocuparte del negocio propiamente tal. Yo creo que tiene que haber un balance entre las dos cosas y dentro de ese balance los conflictos de interés tienen que ser súper abiertos, súper transparentes y tratados. No es solo el problema entre si es director de la bolsa y es director de una compañía, sino que también es si es director de dos compañías que entran en transacciones entre sí, si los precios son o no a precios de mercado. O sea, hay muchas razones, pero tú, por cumplir la norma, ¿te fijas? Y tratar de escabullir cualquier posible conflicto, tú terminas no haciendo nada. Claro. Y inamovilizas las compañías y las compañías se hacen más ineficientes. Entonces yo creo que es bueno que haya mucho mayor control, es bueno que haya más transparencia, pero también tenemos que entender que las compañías tienen que ser administradas y que no podemos transformar las compañías con gente que no va a tomar las decisiones ni va a tomar los riesgos normales a un negocio para evitarse problemas. Oye, tenemos que terminar, pero la Pati quiere hacerte una pregunta No, pesada. no, Entonces no, yo yo quiero hacer una reflexión en torno a eso, nada más que una reflexión que tiene que ver con que hasta ahora las personas que han tenido, digamos, que dirigen la bolsa y a su vez están, ¿no es cierto?, teniendo gran papel en los directorios de otras empresas, nunca se ha visto una situación que sea conflicto de interés. Es decir, yo no conozco a nadie que en un momento determinado haya dicho, por ser presidente de la bolsa, que haya dicho, compre. Te vas a poner a defender el no, es que no quiero tomar personas ni nada. Esto es como la mujer del César, tú sabes. Es que me molesta. Eso yo escuchaba algo así. Siempre me ha, y déjame decirlo aquí, siempre me ha molestado que se atribuyan intenciones a personas honorables. Bien. Ese lápiz no es tuyo, te lo quiero prevenir. Honorablemente se lo entrego a nuestro querido invitado. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Hemos terminado este capítulo de SQC, somos lo que conversamos. Gracias a los contertulios, gracias a nuestro distinguido invitado, Juan Antonio Guzmán. Y nos vemos la próxima semana acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro anfitrión y auspiciador. Gracias.